Gracias por continuar con nosotros aquí en Colorvisión. Esto es Oye País y analizamos temas de migración, como les había dicho anteriormente. Un tema importante y trascendente tiene mucho que ver con la decisión o la información vertida por la Casa Blanca de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado estableciendo o ha pedido a los departamentos de migración y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tener mayores controles con la estada de las personas que llegan a los Estados Unidos, a territorio norteamericano, con visas de turismo o visas de paseo, con visas de negocios, que son para de poco tiempo en Estados Unidos, y además de los controles con la revisión de visas, la renovación de visas. Sabeth Cruz, quien ya es una habitué en los asuntos de migración aquí en Oye País, nos acompaña esta noche para darnos luz sobre lo que significa esta declaración del presidente de los Estados Unidos de cara a los dominicanos que viajamos a Estados Unidos. Buenas noches, Sabeth. Buenas noches. Gracias por acompañarme. No, gracias a ustedes por siempre tener esa deferencia de invitarme a este programa tan especial. ¿Tú nos abandonas? No digas eso, no digas eso. Te alcancé a ver en otro programa en una noche de esta y tú nos abandonas. Ay, Dios mío. Son celos, son celos. Son celos. Delante de la audiencia, Rudy, no me hagas eso. Celos públicos. ese cariño es perpetuo. Gracias, Sabeth. Mira, yo estoy seguro que viste la información que se publicara la semana pasada en el sentido que hablaba. ¿Qué significa esto? Y además de su significado real, ¿cómo impacta en los dominicanos que viajamos a Estados Unidos? Sí, Rudy, lo primero que hay que apuntar en este sentido es que muchas personas hablan y dan cuenta de que las leyes migratorias de los Estados Unidos han cambiado. Y eso es lo primero que quiero acotar, porque no quiero que las personas se desinformen al respecto. Para cambiar las leyes migratorias de un país como los Estados Unidos se necesita un proceso de rigor. Estamos hablando de que el presidente Donald Trump, dentro de sus facultades como gobernante de los Estados Unidos, ha lanzado recientemente un memorándum. No podemos hablar de que las leyes migratorias cambiaron. No es una ley. No es una ley, es un memorándum donde le advierte y les invita al mismo tiempo al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Departamento de Estado, a realizar unas mejoras, unas propuestas de mejoras conforme al procedimiento, o sea, es como salvaguardar la nación en el sentido de establecer algunos controles de rigor para esas personas que llegan a los Estados Unidos en calidad de no inmigrantes, específicamente portadores de un visado B1, B2, y exceden el tiempo de permanencia en los Estados Unidos. ¿Cómo se establece el tiempo de permanencia? El tiempo de permanencia se establece a través de las leyes migratorias de los Estados Unidos y en este sentido el tiempo de permanencia actual de una visa B1, B2 es de 6 meses. Hasta 6 meses. Hasta 6 meses. O sea, una persona que permanece en los Estados Unidos 6 meses y un día ya está en calidad de ilegal. Y eso se lo dice a uno el inspector de migración cuando uno entra a territorio americano. Correctamente. Se le sella el pasaporte y ahí se le establece el tiempo de permanencia que usted debe durar. ¿Qué pasa? El presidente Donald Trump ha reaccionado alarmado a propósito de unas estadísticas recientes del mes de marzo específicamente, que dan cuenta de que más de 415,000 personas han entrado a los Estados Unidos en calidad de turistas y han excedido el tiempo de permanencia. Entonces, ¿qué ocurre en este aspecto? Automáticamente una persona que se encuentra en condiciones de ilegalidad en los Estados Unidos, se le presentan emergencias médicas, ya está usando los recursos del Estado. Entonces, esto es lo que el presidente quiere controlar, que hay que aclararlo, Rudy, desde el principio
su política migratoria ha estado muy enfocada en acabar con la inmigración ilegal. Y en esta oportunidad el presidente ha fijado su mirada en la migración legal, vamos a decirlo así, porque cuando usted ingresa a un país en calidad de turista, no está violando al momento de su entrada la ley migratoria. Sin embargo, ya por las estadísticas que señalábamos previamente, se ha dado cuenta de que las personas en busca de ese sueño americano, como él mismo apuntó en su cuenta de Twitter, están violando los términos del visado. Hay que decir que, por lo que tú nos cuentas, esto no fue una decisión del presidente de los Estados Unidos porque se le ocurrió una noche, sino que es basado en unas estadísticas que ha recibido sobre una situación de irregularidad que se está produciendo con esas personas que tienen visado de turismo o negocio. Es correcto, y en ese sentido ha establecido una serie de medidas que todavía no podemos dar como que han entrado en vigor. Solamente se trata de tratar de establecer este tipo de controles, y dentro de estas medidas figura reducir el tiempo de permanencia con un visado. Tú como experta, ¿qué tú le aconsejas a la gente que va? Porque puede haber una gente que diga, bueno, yo voy a pasar un par de meses en los Estados Unidos, o me voy a pasar 3 meses allá porque como no tengo nada que hacer aquí, o me voy a juntar con unos hermanos allá que tienen un negocito, pico algo allá y me paso 1 mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo, y como no importa. Eso es muy común. Yo lo he oído, gente que no está pensando en quedarse, pero que hace ese tipo de cosas. Exacto. Esas son las gentes, acuden a este tipo de prácticas. Esas son las gente que están en la mira de esa decisión. Es correcto. Esas son las personas que están en esa mira de control, y la información da cuenta además de un número de 20 naciones que están en la mira porque exceden el 10% de estas personas que se quedan en estas condiciones. Todavía incluso hay personas ya ubicadas por naciones. Sí. Las estadísticas están ahí y dan cuenta de esa situación de que hay 20 naciones. Todavía no tenemos los nombres específicos de estas naciones, pero eso es lo que da cuenta el memorándum que el presidente Donald Trump de manera reciente ha establecido. Y conforme a la pregunta que nos formulas, tengo que decir que mi consejo es el mismo que le doy a las personas que acuden a mi oficina y me dicen, doctora, mire, yo viajé hace 5 meses, yo duré 4 meses porque mi mamá se enfermó, porque mi tía se enfermó, ella no tenía quien la cuidara y la única persona que podía hacerlo soy yo, entonces yo quiero volver ahora en 2 meses porque ella necesita atenciones médicas nuevamente y tiene que tener a una persona a su disposición que le cuide. Entonces mi recomendación, Rudy, es que no es indispensable que usted tiene que volver a los Estados Unidos después de una permanencia de 3 o 4 meses, y les reitero y les recuerdo a través de este medio de comunicación masiva que cuando esto ocurre, los oficiales de migración que están dispuestos en los diversos aeropuertos para cuidar que usted no se convierta en un inmigrante en los Estados Unidos y para resguardar su nación en otros aspectos, tiene completa y plena facultad de devolverle a su país y cancelarle la visa. Entonces, mi recomendación es que, de hecho, a propósito de estas nuevas estadísticas que siempre han estado ahí, pero que ahora están en la mira del presidente actual de los Estados Unidos, trate de cuidar su visa, trate de darle un uso correcto a la visa, porque las leyes migratorias de los Estados Unidos son delicadas y a veces suelen ser un poquito severas. En caso de que usted, por desconocimiento inclusive, caiga en lo que se denomina inelegibilidad para ingresar a los Estados Unidos, sea porque usted violó los términos de un visado B1, B2, se le va a hacer un poquito difícil en la posteridad lograr tener una permanencia en condiciones de legalidad en los Estados Unidos. ¿Sabes? Es muy frecuente
en tu consulta que vayan personas con este tipo de problemas? Bueno, sí es frecuente. Todavía no sé, o sea, ¿cómo te puedo decir? Porque la ley ha existido siempre. Cuando dices con este tipo de problemas, no lo podemos todavía catalogar de un problema, porque como señalábamos previamente, cuando usted ingresa a los Estados Unidos, le sellan una entrada por 6 meses de estadía. Entonces, si yo duro 4 meses, yo diría, y es la realidad, que yo no estoy violando los términos de la visa. Sin embargo, esta permanencia de 6 meses se le sella en su pasaporte porque eventualmente, repito, eventualmente podría prolongarse su situación puede cambiar y usted pudiera quizás necesitar un poco más de tiempo por el que ingresó a los Estados Unidos, sea por una situación de que necesite un tratamiento médico, claro, con sus recursos, no con los recursos del gobierno de los Estados Unidos. Y por este tipo de circunstancias se le sella esta estadía. Ahora bien, ¿qué pasa? También a mi consulta han ido personas que dicen, yo fui a buscarle la visa a mis niños y yo había durado 3 meses en los Estados Unidos y me cancelaron mi visa y a los niños se la negaron. Pero yo no entiendo porque el oficial me selló 6 meses y yo solamente duré 3. Por ejemplo, Rudy. Pero ese oficial o esa oficial consular, antes de cancelarle su visa y de negarle la de sus hijos, le formula una serie de preguntas. Esto no es fortuito. Esto es para determinar si usted pudo durante esos 3 o 4 meses que permaneció en los Estados Unidos haber violado los términos de la ley. Y cuando ellos simplemente lo sospechan, ese es el resultado. Trabajó ilegalmente, usó beneficios del gobierno, públicos, sí. Y simplemente ellos están facultados para eso, para cancelarle la visa si entienden que deben hacerlo y si entienden que usted implica alguna especie de amenaza en territorio americano, no solamente porque vaya a cometer un ilícito, sino porque vaya a violar los términos de su visa y vaya a aprovecharse del gobierno estadounidense. Es así de simple. Yo he oído decir a alguna gente, bueno, esos 2 inspectores de migración que están en Nueva York son muy duros, o los que están en Puerto Rico, decían a veces, los puertorriqueños quieren saber de nosotros y nos hacen muchas bellaquerías. Entonces hay gente que dice, bueno, yo entré por Nueva York y me pasé 6 meses allá, 7 meses, pero ahora entro por Miami y no tengo ningún problema. Qué ingenuos, ¿verdad? Pero lo he oído mucho. ¿Tú no has oído eso? Esa es la única palabra que se me ocurre. Pues tú no has oído eso. Qué ingenuidad. Tú no has oído eso. Sí. Yo he escuchado tantas cosas, Rudy. Sí, realmente es así. Y eso realmente no tiene ningún significado a final de cuentas porque todo está comunicado en red, todo está, en esta época todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo. Voy a usar un coloquio popular. Eso se cae de la mata. Claro. Porque cuando usted ingresa a los Estados Unidos, usted es investigado por un inspector que le inspecciona, valga la redundancia, y le toma sus huellas dactilares. Entonces, por eso vuelvo y reitero el viejo refrán, se cae de la mata. Sí. Mira, hay una situación que está ocurriendo y tuve una confirmación sobre ese hecho, conversando con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en estos días. Y es el hecho de que hay muchas personas, lo conversamos aquella vez, la última vez que tú estuviste aquí, muchas personas que tienen solicitud de renovación de visa y se le ha dilatado la entrega de su pasaporte o se le ha remitido a una cita posterior, no simplemente depositar el pasaporte como se hace normalmente. La persona que tiene una visa de 10 años, normalmente depositan su pasaporte y se le renova su visa automáticamente, pero lo han remitido a una cita con un cónsul. A la entrevista. Y además de eso, muchas veces conozco casos de personas que aún después de esa entrevista no le dan ninguna respuesta y se quedan con el pasaporte y esperan por algún tiempo una respuesta definitiva. Según lo que supe, hay más de 2.000 o 3.000 casos en esa situación en República Dominicana porque están revisando situaciones que hayan pasado en algún momento y están reconsiderando la renovación de esos visados.
Es correcto. ¿Qué casos tú has tenido y por qué esta medida? Porque nunca se había conocido de una medida masiva en esa forma, sino de casos particulares o aislados. Te puedo decir, Rudy, que conforme al tema que nos ocupa, de hecho, las estadísticas han sido revisadas, han sido reevaluadas, recordando que tenemos nuevas autoridades en la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y que están haciendo su trabajo, el trabajo de todo funcionario que sea designado en el exterior es resguardar su territorio nacional. Entonces, en ese sentido, se han realizado unas investigaciones y simplemente ellos entienden que esa es la mejor manera de evaluar estos procesos de solicitud. Y voy a agregar que, de verdad que no recuerdo si lo habíamos apuntado aquí en tu programa, que en ese aspecto las personas de 14 a 25 años ya no aplican para una renovación simple de visado, sino que tendrán la obligación de, al querer renovar sus visas, acogerse a un proceso completamente nuevo de solicitud de visa, donde van a tener que ser entrevistados por un o una oficial consular, quien va a determinar si le otorga la visa o no en función de esos arraigos. Los menores de edad todavía podemos decir que en función de los arraigos de los padres, pero como apuntas esto, quiero también acotar esta otra parte de que eso un requisito nuevo para las personas que se encuentran en este rango de edades. O sea, un muchacho tú hablas de 15 a 25, de 16 años, tenía su visa de toda su vida, desde pequeño, de múltiple, para renovar ahora va a tener que ir a una cita, a una entrevista con un cónsul, ya no puede depositarlo. No puede depositarlo, es correcto. Eso pues es una novedad, yo no conocía. Es una novedad, por eso quise ¿Y desde cuándo apuntarlo? ¿Desde cuándo está en vigencia esa disposición? Podemos decir que 2 meses aproximadamente. Okay. En lo que va de este año, vamos a decir. Sí, es en este año, aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses para ser exacta. Y las otras personas que son mayores de edad, que tienen su visa de mucho tiempo y quieren renovar su visado, ¿usan el procedimiento normal de ir a depositarlo? Sí, el sistema todavía les permite realizar ese procedimiento convencional de depósito de documentación. El sistema mismo le va a indicar qué documentación debe de aportar al respecto. Y como tú bien apuntaste, si los oficiales consulares que van a evaluar esa solicitud de renovación entienden que necesitan una cita, un acercamiento más directo con ese solicitante, sea porque en algún momento de sus viajes a los Estados Unidos duró 3 o 4 meses y ellos quieren saber qué usted hizo en esos 4 meses, que usted se lo explique, y si ese argumento les convence, pues consecuentemente le aplican la renovación de la visa. Si no les convence, como tengo conocimiento de causa de algunos solicitantes, simplemente le dicen: su argumento por este momento no me convence, no le voy a renovar la visa, venga en otro momento. Vi alguna información en un momento de que decían que se había reducido la cantidad de visas determinada para la República Dominicana. No. ¿O no? No, realmente la Porque cantidad... lo que vi fue que el año pasado hubo una reducción en eso por alguna razón. No. Las visas que sí tienen una disponibilidad específica para algunos países puntuales son las visas de inmigrante. Las cuotas de visa de inmigrante. Correcto, las visas de inmigrante. Por ejemplo, un hermano que solicita, peticiona a otro hermano, tiene que ser un ciudadano de los Estados Unidos. Puede ser que el número de disponibilidad para ese año fiscal
esté más reducido que el anterior y así sucesivamente. Y si hay un volumen tal de solicitudes, entonces se va desplazando hacia un año más. Exacto, eso depende también del número de solicitudes de esa misma categoría para ese país. Pero cuando hablamos de una visa de no inmigrante en categoría de turismo, no podemos hablar ni de la suerte, ni tampoco podemos hablar de un número limitado de visas de no inmigrante bajo categoría de turismo. Los oficiales lo que sí van a evaluar es que usted como solicitante califique bajo esa categoría de visa. O sea, que cumpla con esos requerimientos. Correcto. Sí. Y el requerimiento per se, porque no hay un requerimiento como tal, es que ese oficial o esa oficial entienda que usted no se va a convertir en un inmigrante en los Estados Unidos con el tipo de categoría de visa no adecuado para eso. O sea que no hay ninguna restricción a las personas que se le dan las visas, sino un poco de mayores controles, podríamos decir. Correctamente, sí. Correctamente. Y déjame decirte, Rudy, que yo entiendo que los Estados Unidos es uno de los países que tiene una política migratoria más abierta. Hay que decirlo también. Porque, por ejemplo, es el único país que te permite que un hermano te formule una petición para tú convertirte en un inmigrante de ese país. Eso no lo vemos en el caso de Europa, por ejemplo. Ni siquiera los hijos mayores de edad gozan de este beneficio. En los países europeos, los hijos mayores de edad que quieran ser peticionados por sus padres o que puedan entrar en esta categoría de reagrupación, que es el término correcto para Europa, tienen que acreditar una dependencia en todo el sentido de ese o esa madre. Es decir, tiene que ser una persona que no pueda valerse de sí misma, las personas discapacitadas, o sea, este tiene que ser un caso muy excepcional, pero para los Estados Unidos no. Para los Estados Unidos tenemos una brecha amplia de personas que pueden convertirse en inmigrantes a través de sus familias. ¿Y en cuáles casos son más fáciles cuando una persona es residente ya establecido en Estados Unidos, cuando una persona es ciudadano norteamericano? Bueno, el procedimiento no lo podemos tildar de fácil porque es el mismo procedimiento en principio. O lo que quiero decir fácil no es la pregunta, sino por tiempo. Exacto. Porque es lo que muchas veces el margen de desespera tiempo, a la gente. Sí. Exactamente. El margen de tiempo es mucho mayor cuando estamos hablando de una petición que realiza un residente permanente legal en los Estados Unidos. En su defecto, una petición que realiza un ciudadano o ciudadana estadounidense. Sí. Siempre los ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos gozarán de preferencia en este aspecto. Es lógico. Sí, hay correcto. Que entenderlo. Es entendible. Sabed, gracias por estas informaciones. Qué bueno, y yo espero que ustedes hayan podido apreciar lo que significan estas informaciones, porque las cosas están cambiando, señores. Yo les prometo que la próxima vez que venga Sabed a conversar con nosotros, que no va a ser dentro de mucho tiempo, vamos a hablar también de los temas de los visados a Europa, Canadá, a otros lugares, porque nos concentramos mucho en Estados Unidos y es verdad que es nuestro principal destino visitar Estados Unidos, pero también hay una serie de requisitos para Europa, para Canadá y para otros países. Así es. ¿Hecho el compromiso? Claro que sí. Yo te dije que ese cariño está ahí siempre. No venga a tratar de pagar la deuda que tienes. Estaremos pronto conversando con Sabed Cruz de nuevo, abogada, experta en asuntos de migración y además que comunica, hace contacto con lo que la gente quiere saber. Ojalá tener para la próxima visita de Sabed algunas preguntas que ustedes nos pueden mandar a nuestra cuenta de email o nuestra cuenta de WhatsApp, que siempre sale aquí en el programa, y así se las guardamos a ella para ver qué nos cuenta, qué nos dice, en qué nos orienta Sabed Cruz, experta en asuntos de migración. Gracias de nuevo. Gracias a ti, Rudy. Gracias a ustedes. Permítame la pausa.